La discriminación. La discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Es importante tener en cuenta que todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencia, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición. Y aún así, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente de quienes están en posiciones de privilegio o de poder. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas que debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicado. Una buena pregunta es: ¿qué impulsa la discriminación? En el fondo de todas estas formas de discriminación está el prejuicio, basado en conceptos de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. Esto puede generar división, odio e incluso la deshumanización de otras personas porque tienen una identidad diferente. Se ha podido localizar que en muchas partes del mundo las políticas de la culpa y el miedo están en auge. La intolerancia, el odio y la discriminación causan una fractura cada vez mayor en las sociedades. La política del miedo divide a la población mientras los dirigentes difunden un discurso tóxico y culpan de los problemas económicos o sociales a determinados grupos o personas. Algunos gobiernos intentan reforzar su poder y el statu quo, justificando abiertamente la discriminación en nombre de la moral, la religión o la ideología. Una de las principales formas de discriminación es la discriminación étnica y racial. El racismo afecta a todos los países de una forma sistemática y niega a las personas la totalidad de sus derechos humanos solo por su color, raza o etnia. El racismo sin control puede alimentar atrocidades en gran escala, como por ejemplo el genocidio de Ruanda en 1994 y más recientemente la limpieza étnica y segregación racial de las comunidades Rohingyas y Myanmar. Por lo tanto, el paradigma del conflicto hace un muy buen trabajo para explicar esta discriminación hacia el racismo, la desigualdad económica y la riqueza y la pobreza. El paradigma conflicto describe las desigualdades que existen en todas las sociedades del mundo. El conflicto está particularmente interesado en las desigualdades que existen en base a todos los diversos aspectos del estatus maestro: raza o etnia, sexo o género, edad, religión, capacidad o discapacidad. Hay que tener en cuenta también que este se compone de los efectos combinados de ingreso, educación y ocupación. Toda sociedad está plagada de desigualdad basada en las diferencias sociales entre el grupo dominante y todos los demás grupos de la sociedad según el paradigma conflicto. Cuando analizamos cualquier elemento de la sociedad desde esta perspectiva, necesitamos mirar las estructuras de riqueza, poder y estatus y las formas en que esas estructuras mantienen el poder social, económico, político y coercitivo de un grupo a expensas de todos los demás grupos. El diseño metodológico se realizará de la siguiente manera. Será un enfoque de investigación cualitativo en el que se basará la descripción, es decir, que el nivel de investigación será descriptivo en sujetos entre los 10 a los 15 años de la población de Zipaquirá. Las técnicas de recolección de datos que se utilizarán será la observación empírica, es decir, a través de las experiencias. También estamos incluyendo las entrevistas estructuradas y no estructuradas. Para ello también tenemos que tener en cuenta los instrumentos de recolección de datos.
en los cuales podremos utilizar un cuadro de registro, guías de entrevistas de preguntas abiertas. Y ya por último, el procesamiento de datos en el que se realizará un análisis del contenido.